Era noviembre del año 2019 cuando dos compañeros de la universidad y yo decidimos hacer un viaje de excursión en una zona boscosa, cerca de un lugar llamado Jalcomulco. Ahí teníamos planeado visitar por el día y hacer un recorrido en bicicleta junto con mis dos otros amigos, David y Santiago, que desde muy chicos teníamos una gran amistad. Solíamos frecuentarnos en nuestras casas, comer juntos y visitar los mismos lugares casi siempre, jugando carreras en nuestras bicicletas o simplemente practicar el ciclismo como deporte, del cual teníamos ya costumbre. Esto gracias a un profesor de la universidad, quien además originalmente tenía planeado ir con nosotros el día de la excursión, pero debido al mal tiempo y a una fuerte gripe que le dio, no estuvo en condiciones para acompañarnos. Mis amigos siempre fueron dos personas de mi total confianza, aunque nos llevábamos siempre de total relajo. Nos vimos siempre como hermanos. Recuerdo muy bien que ese día solo llevábamos nuestras bicicletas y una mochila individual cada quien, con un poco de alimento y botellas de agua. Aunque teníamos planeado quedarnos a acampar donde nos agarrara la noche, no llevábamos las suficientes cosas como para hacerlo, pues la verdad ninguno contaba con el suficiente dinero como para comprar alguna casa de campaña o lámparas. Pero aún así esa noche íbamos a pasarla bien. Esa era la idea. Hacia donde íbamos, que era la parte pequeña de la montaña, estaba fácil el acceso de ida, ya que todo era bajada, por lo que la llegada fue muy fácil. Llegamos a eso de las 11 de la mañana. Pasamos por el río que ahí deriva a sus alrededores, y si bien ya comenzaba la temporada de frío, ese día hacía un calor intenso. Nuestras bicicletas, aunque no eran profesionales, nos sirvieron de mucho. De camino pasamos a una pequeña tienda y compramos una promoción de cervezas con algunas papas también, sin dejar pasar la cajetilla de cigarros que nos serviría por la noche. No éramos los típicos jóvenes borrachos ni fiesteros, pero de vez en cuando nos tomábamos alguna que otra cerveza. Esta era una de esas ocasiones que no podíamos desaprovechar. Paramos por algún rato y terminamos de tomar las cervezas, para después continuar con el recorrido. Teníamos pensado pasar a nadar un rato al río y así lo hicimos. Bajamos el puente y nos dimos un buen chapuzón. Pasaron un par de horas y decidimos continuar hasta llegar a nuestro destino, donde pasaríamos la noche, que si bien no sabíamos exactamente la ubicación, lo único que queríamos era llegar lo más lejos posible del pueblo, donde hubiera un poco de paz y tranquilidad. Nos vestimos y volvimos a las bicicletas. Comenzábamos a transitar por caminos de pura terracería, adentrándonos cada vez más entre árboles grandes y maleza espesa. Recorrimos algunos 30 minutos aproximadamente, cuando justo al lado de lo que parecía ser un arroyo casi seco, se nos atravesó un viejecito que cargaba un rollo de leña. Este muy amablemente nos saludó diciendo: «Buenas tardes, jóvenes». «Buenas tardes, señor», le respondimos los tres al mismo tiempo. «¿A dónde van a estas horas?», preguntó. «Ya para esto serían pasadas las 3 de la tarde». «Vamos a subir un poco más arriba, señor, a ver qué nos encontramos por ahí». «Con mucho cuidado, muchachos, por allá arriba hay muchos duendes y chaneques, y a esos no les gusta que extraños pisen sus terrenos. Si van a subir hasta el plan, les recomiendo que no bajen tan tarde, y mucho menos que los vaya a agarrar la noche. Puede ser muy peligroso. Aquí abunda mucho la nauyaca. Estas son serpientes muy venenosas de la región. Es peligroso el monte, más cuando no conoces los caminos», nos dijo esto el señor en un tono protector. Nosotros le dijimos que no se preocupara, que solo íbamos de entrada por salida, aunque de antemano sabíamos lo que planeábamos. Ya con todo esto que nos había dicho el señor, nos entró aún más la curiosidad y las ganas de subir más arriba. Sin más, seguimos nuestro recorrido sin tomar en cuenta las palabras de aquel viejecito. Santiago y David estaban muy emocionados, lo podía ver en sus caras. Me comenzaron a preguntar que si yo creía en los duendes o chaneques. Les dije que no, pero que dejáramos de hablar de ellos, pues a decir verdad yo era muy temeroso de este tipo de cosas. Luego de otro rato en el camino llegamos a un pequeño sendero de árboles de mango y algunas matas de guajes. No se veía ya buen acceso hacia adelante,
por lo que decidimos parar ahí. Mis amigos estaban algo cansados ya, así que nos recostamos un poco mirando hacia el cielo. No se escuchaba casi nada, solo alguno que otro pajarillo por ahí. Estábamos en total silencio, cuando de pronto se comenzó a escuchar como si pequeñas piedras cayeran sobre las bicicletas. Giré la cabeza y en efecto eran como pequeñas piedras las que caían desde un costado del monte. Me dio mucha curiosidad, por lo que tomé una piedra grande y la arrojé con fuerza. De inmediato se dejó de escuchar aquello. Mis compañeros dijeron que no tardaría en comenzar lo bueno. Esto en modo de broma. Sacamos unos cuantos panes que llevábamos como lonche. Entre pláticas y risas se nos terminó de pasar la tarde. Ya estaba oscureciendo para esa hora. Tomé el celular y le mandé algunas fotos a mi novia. Le dije tanto a ella como a mi madre que no llegaríamos a casa, que habíamos encontrado un buen lugar para acampar donde pasaríamos la noche. Para esto mi celular aún contaba con el 70% de pila. Como mi celular es modelo reciente, sabía que me aguantaría la pila hasta el día siguiente. Por fin se llegó la noche. Aunque estaba un poco frío el ambiente, no la dejaríamos pasar desapercibida. Ya se podían escuchar los ruidos de animales, los típicos del campo: grillos, sapos y ranas. David se alejó un poco de nosotros. Nos dijo que iba a buscar un poco de señal para llamar a su novia. Santiago y yo nos quedamos mirando hacia un pequeño montón de tierra que había frente a nosotros. Ya habíamos hecho una pequeña fogata, a pesar de que la neblina que caía había humedecido la leña del lugar. Estábamos fumando un cigarrillo, cuando detrás de nosotros se comenzó a escuchar lo que parecía ser el galope de un caballo. Esto no se nos hizo muy raro, ya que había pequeños senderos donde seguramente pasaban los lugareños con caballos y mulas. Los cascos del caballo se comenzaron a escuchar cada vez más cerca. Saqué el celular en ese momento y miré la hora. Eran las 9:10 de la noche. Intenté alumbrar con la linterna del mismo, pero este no funcionó. Intenté desbloquear mi equipo, pero tampoco la pantalla respondió. De repente se apagó y no quiso encender más, por lo que me pareció bastante extraño, ya que no tenía mucho tiempo de haber visto que aún le faltaba mucha batería. Era imposible que en ese lapso de tiempo se hubiera descargado. Lo atribuí a que tal vez sería una falla del equipo. Enseguida le pregunté a mi amigo que si su teléfono prendía. Este lo sacó en aquel momento, pero tampoco encendió. Estaba totalmente sin batería. Yo creo que se me olvidó cargarlo, me dijo algo nervioso y confundido. Comenzamos a sentir un intenso frío que nos calaba hasta los huesos. Se sentía muy raro el ambiente. De entre las copas de los árboles se comenzaron a mover las ramas, como si algo se meciera de un lado a otro. Le gritamos a David, quien se había alejado ya un poco en busca de señal para su celular. A lo lejos lo miramos venir corriendo. Al llegar a donde nosotros estábamos, nos dijo que había visto personas muy altas y con sombrero caminar a su alrededor, como si lo intentaran asustar. Nos dijo que había que tener mucho cuidado, porque tal vez serían los dueños del lugar y podrían estar armados. Le contesté que no pasaba nada, que mientras vieran que no hacíamos nada malo, no tenían por qué agredirnos. Los ruidos alrededor de nosotros no cesaban, de lo contrario se escuchaban aún más cerca. Decidimos mejor apagar la fogata y no hacer ruido. Tomamos tierra con las manos y con pequeñas ramas como pudimos apagamos el fuego. Fue lo peor que pudimos haber hecho. En cuanto apagamos el fuego se comenzaron a escuchar fuertes sonidos de cerdo justo en medio de nosotros, pero además se podía oír que venían de todas partes, al mismo tiempo que en los pies sentíamos claramente cómo pequeñas criaturas nos mordían parte de los chamorros y las espinillas. En nuestros pies podíamos sentir como si fueran dientes afilados traspasar nuestro calzado. David y Santiago gritaban llenos de pánico. Yo sentía que moriría en ese momento. Mi corazón latía de manera descomunal, que casi se salía del pecho. Buscaba una y otra vez la salida de aquel terrible lugar, cosa que me era imposible, ya que estaba oscuro completamente y no podía ni moverme del miedo. Sujeté a mis dos amigos y como pude les intenté decir entre sus gritos y los chillidos de aquellas criaturas que no me soltaran, que nos tomáramos fuertemente de los brazos
e intentaran rezar un Padre Nuestro conmigo. Así lo hicimos. Cuando lo hacíamos me di cuenta que aquellas criaturas comenzaron a dar vueltas aún con más fuerza. Nos seguían mordiendo. Aunque no eran mordidas fuertes, podíamos sentir sus pequeños dientes afilados traspasar nuestras ropas y zapatos, como cuando un perro pequeño juega contigo e intenta morderte. Mordidas que se iban haciendo más intensas en momentos. Continuamos agarrados de los brazos rezando y rezando. Lo hicimos por varios minutos así, cuando de pronto pudimos sentir y escuchar cómo aquellas cosas se alejaban de nosotros. Se comenzó a escuchar un tenue pero claro rezo a lo lejos. También pudimos ver que este rezo venía acompañado de lo que parecía ser una vela, en la completa oscuridad. Estábamos totalmente aterrados. Ninguno de nosotros podía pronunciar palabra alguna. Aquella silueta que parecía ser la de una persona se iba acercando más y más a nosotros, pero esta caminaba a paso muy lento. Entre mí me decía que eso era el final para nosotros. Ahora sí estaba seguro de que lo sería. Vimos que esa vela, conforme se iba acercando, los rezos disminuían. Al ver más de cerca esa figura, nos dimos cuenta que era el mismo viejecito que nos habíamos encontrado por el camino, cuando íbamos llegando apenas. Al vernos nos preguntó si estábamos bien. Casi no podíamos hablar, pero como pudimos le dijimos que sí. Uno de mis amigos le dijo que nos habían atacado gatos salvajes, pero yo sabía perfectamente que eso no había sido así. El señor llevaba consigo una botella que por sus propias palabras nos dijo que era agua bendita. Roció una poca a cada uno de nosotros en la frente y en el cuerpo mientras rezaba en voz baja. Al alumbrar con su vela nos dimos cuenta que alrededor de nosotros había mucho excremento como de cerdos y perros. El olor que se podía percibir ahora era horrible. Intentamos preguntarle al señor que si él sabía qué era lo que nos había atacado, pero solo nos dijo que no hiciéramos preguntas, que debíamos salir de aquel lugar lo más rápido posible. En ese momento no teníamos ni idea de qué hora era. Tomamos las bicicletas, pero pronto nos dimos cuenta que estaban sin aire. Ya no le dimos tanta importancia a esto. Lo único que queríamos era alejarnos de aquel terrible lugar. Me sentía muy asustado. Sinceramente, durante el ataque de aquellas cosas lloré mucho. Solo mis amigos y yo sabemos lo que en realidad sucedió. Después de bajar por aquel camino, poco a poco llegamos al puente. Era de madrugada. No supimos cómo ni cuándo, pero al llegar a la luz de la primera calle, aquel viejecito que nos acompañaba ya no estaba. Se había perdido de nuestra vista, o tal vez quedado atrás sin dejar rastro alguno. Al revisar mis piernas junto con las de mis amigos, nos dimos cuenta que los tres teníamos también pequeños arañones en las espinillas y chamorros. Todo esto ya era demasiado para nosotros. Enseguida nos contactamos con el padre de Santiago, quien a esas horas llegó por nosotros. Se demoró alrededor de hora y media, pero cuando por fin llegó, no dudamos ni un segundo en contarle todo lo sucedido, pero dijo que no nos creía nada. Por lo contrario, nos dio la regañada de nuestras vidas, preguntando insistentemente qué era lo que nos habíamos metido, que estábamos locos y que esas cosas no existían. Le dijimos que si no hubiera sido por aquel viejecito, quién sabe lo que hubiera pasado, que él nos había salvado, pero ni siquiera eso nos creyó. Subimos las bicicletas a la camioneta y emprendimos el camino de regreso a casa. Los tres íbamos muy callados sin decir palabra alguna, solo pensando en lo que nos había sucedido. Pasando por un pequeño tramo de la carretera, mis amigos se quedaron dormidos. El padre de Santiago al volante también iba muy callado. Casi estaba por vencerme el sueño. Todo aquello daba vueltas en mi cabeza, cuando de pronto pude escuchar afuera claramente los mismos sonidos de aquellos cerdos. Se podía escuchar claramente aquel siniestro sonido. Alcé la mirada hacia afuera de la camioneta, pero no pude ver nada. ¿Escuchó eso? Esos cerdos. Así fue lo que escuchamos hace rato en el monte. Le dije un tanto alterado al papá de mi amigo. Muchacho loco, ¿quién sabe qué se metieron? Les pegó duro, me respondió con una risa burlona. Me di cuenta entonces que nunca nos creería nada de lo sucedido. Llegamos a la casa y junto con mis amigos decidimos no decir nada más del tema. En esos momentos nos inventamos una nueva versión de esa noche,
que nos habíamos emborrachado y que habíamos tenido un accidente en el camino, versión por la cual obviamente nos castigaron nuestros padres durante varias semanas. Es algo que nos marcó hasta la fecha, y como si no hubiéramos quedado conformes con lo sucedido en aquella ocasión, hace un par de meses volvimos al mismo lugar donde nos pasó aquel suceso, pero ahora junto con otros amigos y amigas, con la intención de volver a tener una experiencia paranormal, pero ahora ya con más cosas que nos pudieran defender. Lo raro de todo esto fue que ese peculiar lugar no lo pudimos encontrar jamás. Ese pequeño terraplén donde nos atacaron esos cerdos o criaturas, pareciera que no ha existido en aquel lugar nunca. Del Señor que nos ayudó tampoco lo volvimos a ver más, pero le doy las gracias a Dios porque sé que fue Él quien lo mandó a salvarnos. En su infinita misericordia nos cuidó hasta salir de aquel terrible lugar, al cual jamás volveremos.